Ya, le voy a silenciar a la Anita que nos está haciendo escuchar musiquita. Bien, veremos entonces ahorita qué es esto de cultura. Ya, les voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Vamos a poner como presentación. Bien. ¿Qué es cultura? Me van a ayudar, ya necesito a alguien que me ayude a leer. Yo le hice. Ya, dale Bianquita. Ya. Concepto de cultura. Comportamientos aprendidos de acuerdo a cada grupo. Una cultura no es solo una lista de normas, valores, actividades y objetos. Cultura se refiere al conjunto de creencias, costumbres, valores y conductas, ceremonias artísticas y ceremonias rituales de una sociedad o grupo determinado. Ya. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de algún grupo cultural? No estamos hablando de mi cultura como tal. De algún grupo cultural, vamos a ver si es o no cultura, porque deben cumplir estas normas. Ustedes me han dicho que los quechuas son una cultura, ¿no? No es solamente una lista de normas, valores y actividades y objetos. Veamos si, ¿qué tienen los quechuas para hacer cultura? Creen la Pachamama, dice. En sus creencias, muy bien, Sí. gracias, tenemos creen en la Pachamama. ¿En qué más creerán? Los valores, dicen, Primero porque tienen... creencias primero, vamos a ir por partes. Creen en la Pachamama, muy bien. ¿En qué más creen? ¿Tienen varios dioses? Ya, ¿cuál será el dios más importante para los quechuas? El sol. El sol. El sol, ¿no? El Inti, ¿no? El Tata Inti. Y la Pachamama son el dios sol y la madre tierra Estoy son en los más clase. importantes. Bien, veamos ahora sus costumbres. ¿Qué costumbres tienen? La coa. Ah, muy bien, la coa. ¿Qué es la coa? El solsticio de invierno. Ya, muy bien. ¿Algún otro que recuerden? Los solsticios, la coa, la chalita, el aculicu. También el sacrificio, Lice, porque los quechuas acostumbran mucho a sacrificar a lo que son en acontecimientos importantes, a las llamas, por ejemplo. Ya, muy bien. También son parte de las costumbres. ¿Y sus valores? ¿Cuáles son los valores? Sería el Amayuya Amakeyamusu. El Amasúa, Amayuya y el Amaqueya, ¿no? Amasúa, Sí. no seas ladrón, no robar. Cuando hablamos de No este mentir. valor propio de nuestro pueblo originario, quechua, aymara también, no robar, no solamente es sacar cosas, no solamente se roba, pues levantando cosas ajenas, también puedes robar el tiempo, ¿no? También puedes robar la energía del otro. ¿Cómo le robarías la energía al otro? Cuando el licenciado está aquí gastándose, explicándote y tú no atiendes, me estás robando pues mi energía. ¿No ve? Y tu tiempo también. ¿Cómo? Su tiempo también.
Mi Tiempo tiempo, también. mi vida, yo aquí rompiéndome, gastándome. Si tú no aprovechas, entonces es al aire. Claro, te lo digo así, si tú no aprovechas, porque tú eres el beneficiario de este tiempo. Entonces, Amasúa, Amayuya, no seas mentiroso. Imagínense si nuestros políticos, que entre comillas son indígenas, cumplieran nuestros valores ancestrales, ¿no? Lindo fuera, pues, si no nos robaran, si no nos mintieran. Amaquella, no seas flojo, no seas floja, ¿ya? No te duermas en la clase. Limpia tu cuarto. Despertar. Amaquella, los valores propios de esta cultura. Conductas y conductas. ¿Cuáles son las conductas? La conducta tiene que ver con la manifestación de los gestos, ¿no? Los gestos de cada uno de nosotros, nuestro modo de ser con las otras personas. Ceremonias artísticas. ¿Qué ceremonias artísticas hay dentro de nuestra cultura quechua? A ver. La danza puede ser, dice. Muy bien. Danzas. La danza. Excelente. ¿Qué más? También sus músicas, las La músicas que ellos música, la escuchan. danza, los tejidos. Los tejidos es un arte, Su ¿no? vestimenta. Un arte, la vestimenta. Tenemos las ceremonias, tenemos rituales y por lo La tanto pintura. podemos decir que son una cultura, porque tienen, según esta definición de cultura, cumplen con esas características. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen todo esto? ¿Todas estas No, características? No. Como que no. ¿Quién me ha dicho que no? yo, A ver, Ya fuiste. ¿no tienes creencias? sí, vale, vale. Pero me estaba refiriendo al mundo del quechua, licenciada. Ay, 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 probablemente no al quechua, pero todos nosotros somos parte de alguna u otra manera de la cultura. Hay cultura en nosotros, ¿no? Porque tenemos una identidad. Exacto. Bien. Aplicación. ¿Cómo se aplicará esto? A ver, ¿quién me lo va a leer? Yo, Yo, Ya. Dale, dale. modo de vida compartido por un número de sociedades como mayor o menor grado de interacción. Todos los proyectos de vida históricamente creados. La cultura es holística, integrada, aplicada y flexible. Ya. Esto encaja justamente con lo que decíamos nosotros, ¿no? Cuando nos identificamos con la cultura quechua. Compartimos algunos elementos propios de esa sociedad, ¿no? Compartimos algunos elementos. Por eso dice, con mayor o menor grado de interacción. Algunos más, otros menos. Después, ¿qué es lo que se comparte? Bueno, los proyectos de vida históricamente creados. ¿Qué es la cultura? La cultura es holística, significa que lo abarca todo. Eso significa holístico, ¿ya? Que lo abarca todo, integra todo, por eso es integradora la cultura. Es amplia y es flexible, no es rígida, es flexible.
Continuamos. Continuamos. Creo que me pasó mucho. No, está bien. ¿Quién me lo va a leer? Yo dice, Ya, fuerte por. los elementos culturales están interrelacionados entre sí, formando un sistema. Aprender la cultura propia es un proceso continuo que nunca termina. Se transmite de modo inconsciente de padres e hijos por observación e imitación. Ya. Aquí abajito dice algo. Abajo del título. La idea de cultura como un concepto total. ¿Cómo sería la cultura entendiéndolo como una totalidad? Y nos dice que bajo ese concepto los elementos culturales están interrelacionados entre sí, formando un sistema. Entonces, aprender la cultura propia es un proceso continuo que nunca termina. Y se transmite de modo inconsciente, no es que tu mamá te dice es así o es así, no, de manera inconsciente, sin que vayas a la escuela, te transmiten sus conocimientos. ¿Quién me puede decir, dar un ejemplo de algo que haces tú, que también lo hace tu mamá y que tal vez lo hacen también tus abuelitos? Cualquier cosa, no necesariamente de un elemento cultural, algo que te hayan Puede ser transmitido y el lo habla, hagas. Lice. ¿Cómo? Puede ser el habla, Lice. A ver, ¿cómo es eso? O sea, al nacer como niño, solo al oír lo que tus padres empiezan a hablar, vas a agarrar ese conocimiento. Y eso se transmite de generación a generación, de padre a hijo, ¿no? Exacto, muy bien, Wilber. El lenguaje, ¿no? La lengua. Nuestra, Exacto. tu mamá o tu papá no se ponen a pensar, ¿será que le enseñamos? ¿No? Sino Lice, directamente se transmiten. ¿Qué más? A ver, ¿alguien quiere Lice, decir algo? también podría ser esa costumbre de, ¿qué se llama esto? Cuando no ve, van a pedirle mano para sacarle a la mujer de la casa, van a pedir la mano, se dice, ¿no? Ya, Creo Bien. que creo que todos los hombres por costumbre están, digamos, relacionados con lo que llevan, creo, no sé, comida. O sea, tienen una costumbre que de generación en o sea, tras generación se ha ido dando. ya, El ya. mañague, lo que se llama, ¿no? Sí, Exacto, eso. exacto. Hay que llevar, cuando vas a pedir la mano, tienes que llevar la comidita, ¿no ve? Sí. Está bien, muy bien. Ese es otro ejemplo. Gracias. ¿Algo más? De nada, Liz. ¿Ustedes qué han aprendido? A ver, ¿qué Elisa, gestos o formas o costumbres tienen ustedes que hayan aprendido de sus papás? Lice, sería también el corte de pelo que se dice el umarrutuku que se hace a los niños cuando uno tiene su hijito, sí, el primer corte de pelo. Ajá. Eso sería, bueno, yo en mi caso he optado igual por hacer eso porque mi familia igual lo hace y de alguna manera lo he realizado. Muy bien, está bien. El umarrutuku, ¿no? El primer corte de pelo. Ese es un rito de iniciación dentro de una comunidad. Implica, ese es como el bautizo, como un bautizo cultural, ¿no? El umarrutuku.
A ver, Ana, ¿tú qué has aprendido? Pues dicen en mi familia algo raro es que antes de que las chicas se casen, o sea, por ejemplo, mi mamá, mis tías, esto que el otro, ah, antes de que se casen, un día antes salen y, pero no sé, no con los chicos, no con las chicas, o sea, como una despedida, van con los chicos y los chicos le tienen que dar por lo menos 50 centavos y les tiene que dar, y ella le tiene que dar un beso antes de que se case. Ah, caramba, oiga. ¿Dónde es eso? Yo nunca he visto eso. No se listen, eso hacen en la parte de la familia de mi mamá, de mi papá. Interesante, ya está bien. Su despedida. Ya. Son costumbres, ¿no? Son cosas de cada uno de nosotros, de nuestras identidades. Lo curioso de esto es que esta transmisión de nuestra cultura hacia los demás no se, no se termina nunca. Nunca terminas de aprender ni de enseñar. O sea, por muy viejito que seas, sigues aprendiendo cosas de tu cultura y sigues enseñando cosas también. Eso es lo curioso. Continuamos. Características. La cultura se adapta. ¿Quién me lo va a leer? A ver. Yo le hice Ya, gracias. características. Mecanismo por el cual el hombre puede adaptarse rápidamente a los cambios de entorno y modificar su ambiente. Ya, a ver, ¿qué dices? ¿Qué me podrías explicar de esto? A ver, un ejemplito. Listen, ¿Cómo lo hice? Un ejemplo para entender esto de que la cultura se adapta. A ver, yo Puede ser creo cuando... que... habla. Dale, Dale, ahí, dale, dale, Ana. ¿qué dice? ¿Quién le dice? ¿Él o yo? Él. Dale tú. Vos. Te dijo a vos. Allá. Dice, puede ser cuando vas a otro país y hablan un idioma diferente y tienes que adaptarte, ¿no? Porque es una necesidad que tienes, si no, no vas a hacer nada. Exacto, ¿no? Aprendes, Sí. pero también enseñas. Ujú. Yo tengo un amigo que es gracioso, ¿no? No sé. Resulta que viajó a la Argentina y yo le llamo por WhatsApp a la media hora de que había llegado a Argentina. Ya estaba, che, loco, ya todo bien, boludo, todo tranquilo. Y yo, ya se ha vuelto gaucho. ¿Te das cuenta? El ser humano es así, se adapta, algunos increíblemente, ¿no? A Sí, ese dice, proceso, pero dime, es dime. costoso adaptarse. Bueno, en mi caso, me ha Ah, costado adaptarme aquí, porque, o sea, yo cuando me vine de Argentina, prácticamente desde que nací estaba ya, o sea, bueno, nací en Argentina y me vine acá cuando tenía 10 años y entonces me ha costado adaptarme al, ¿cómo se dice esto? Al acento, porque igual en la escuela me decían, hablas raro y en allá los profesores igual se les dice Miss o Mister y cuando yo le decía a mi profesora, digamos, Miss, ¿cómo es eso? Así, mis compañeros me veían raro y me decían, habla bien, ¿por qué hablas chistoso? Hablas raro, me decían, y la verdad me ha costado adaptarme un poco aquí. pero lo has hecho, porque esa es una característica propia de las culturas. A ese hecho de adaptación, Sí, el hecho de adaptación es justamente, tiene que ver con el rasgo que habíamos visto
aquí atrás, la cultura es flexible, no es rígida, puede adaptarse a otros entornos, a otras situaciones, ¿no? Lice, un ejemplo sería, no sé si estoy bien, de que nos hemos adaptado a esa cultura digital que ahora tenemos por el medio de la tecnología. A mí me ha costado igual adaptarme porque como yo salí de hace mucho tiempo y en ese tiempo a nosotros, o sea, muy poco se nos ha enseñado el manipular la tecnología y ahora, entonces, me he adaptado, pero sí cuesta adaptarse. Sí, ¿no? Lo has dicho muy bien, ¿no? Los nuevos cambios, los nuevos escenarios han traído nuevos desafíos. No solamente tú, muchos docentes no sabían ni cómo encender o qué aplicación, qué programa, y con sus hijos se han hecho enseñar muchos, ¿no? Porque justamente el desafío estaba en eso, en adaptarse a este nuevo modelo, que tiene que ver harto con la cultura digital de nuestro tiempo, ¿no? Excelente, buena intervención. Continuaremos. Características. Ayelen, léemelo, por favor. Ya. Dice, la cultura se aprende en interacción social con otras personas, proceso socialización. Los seres humanos nacen con la predisposición biológica para aprender. El cerebro y sistema nervioso están organizados para promover la integración social, el aprendizaje y la adaptación a un sistema sociocultural en particular. Muy bien. A ver, explícame tú misma, Ayelen, ¿qué has entendido? Que las personas, o sea, aprendemos de manera fácil, o sea, como que nuestro cuerpo reacciona para el aprendizaje. Ya. ¿Algún ejemplo? ¿Quién me puede dar un ejemplo? La mejor manera de aprender es dando ejemplos y de explicar también. Denme ejemplos, por favor, de esto. Los seres humanos nacen con la predisposición biológica para aprender. Cuando te integras a una empresa, Lice, A ver, te enseñan el trabajo y cómo tienes que hacer y vas aprendiendo, ¿no? ya, está bien. Dicen que vamos aprendiendo de todo lo que vemos. Por ejemplo, desde pequeños, digamos, indirectamente aprendemos a hablar solo porque vemos y escuchamos lo que en nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros hermanos, y así con la cultura vamos aprendiendo con cosas que vemos alrededor todos los días. Ujú, muy bien. Lice, también puede ser porque somos seres racionales que pensamos y por el medio de la observación podemos llegar a aprender. Ya, también está súper bien. A ver, yo les voy a contar una anécdota de cuando yo era niño, ni tan niño. Resulta que una vez veo una lagartija, se ubican, ¿no? De una lagartija que le habían pisado la cabeza. Y la lagartija estaba gordita. Ya, entonces le hice una incisión y salieron como 3 huevecillos. Entonces habían 3 lagartijitas. Y yo digo, wow, voy a cuidarlas. Entonces preparé en una cajita su casa, etc.
Se abre el primer huevecillo y se escapa la lagartija. Así, pepa, así ni al minuto. Ay, se fue uno. Voy por la segunda y pasa lo mismo. Y con la tercera también. ¿Qué pasó? No necesitaban de alguien que las cuide. Y toda mi idea de querer cuidarles a estas lagartijitas, no era necesario, era inútil. Estos seres vivos no necesitaban de alguien que, pues, les enseñe qué hacer. Ni bien nacieron cada cual por su camino, ¿no? El ser humano no es así. Nosotros necesitamos de un grupo social desde nuestro nacimiento. Imaginen, yo suelo pensar seguido esto, ¿qué tan complicado habrá sido para los primeros homínidos o primates poder cuidar de nosotros, de sus hijos o de sus crías, no sé cómo decirlo, de sus hijos lo diremos? Si en nuestro tiempo es tan difícil, ¿no? En menos que te des cuenta, tu hijito, hijita ya se cayó, ya se lastimó, ya pasó una cosa u otra cosa, ¿no? Con lo curiosos que son. El ser humano no solamente tiene una predisposición biológica para aprender, además tiene esta posibilidad, lo diremos así, natural de vivir en sociedad, de entender la importancia del otro desde su nacimiento. Imagínense, no hay ser humano que pueda sobrevivir sin el otro, sin la sociedad. En este tiempo de pandemia, mucha gente se ha cuestionado, ¿no? Ha visto que había mucha gente que se ha enfermado y muchos que han fallecido. Y varios decían, ¿qué va a ser de mí si me faltara mi mamá? Si me faltara mi papá. ¿En qué condición quedo? ¿Se dan cuenta? No sé si les ha pasado, pero en muchos casos, esa ha sido una de las preguntas que más se ha reflexionado, de pensar, ¿qué va a ser de mí sin este otro sujeto? No es que ya no vas a estar en una sociedad, sigues en la sociedad, pero nosotros estamos como con esta conexión social hacia el otro tan fuerte, estoy hablando de la familia, el núcleo de la sociedad, que es tan fuerte que obviamente nos cuestiona el hecho de que alguno de ellos falte. Y nos duele además, ¿no? Nos reduele. Bueno, continuamos. ¿Sí se está entendiendo, no, chicos, chicas? Sí, Lice. Sí, dice. Sí, Lice. A ver, Bianquita, características. ¿Leo? Sí, O... sí. Ya. Características. Mediante el cual se aprende normas, valores, roles y conductas adecuadas a cada sociedad y se adquiere una tradición cultural. ¿Enculturación? Enculturación, sí. O inculturación. La cultura se comparte, dice, ¿no? Ahí arribita. La cultura se comparte. Es un proceso mediante el cual se aprenden las normas, los valores, los roles y conductas adecuadas a cada sociedad y se adquiere una tradición cultural. A eso llamamos, dice pero es in. Ya. ¿Inculturación? Inculturación. Enculturación. Estoy entrando en una duda.
No es inculturación. Enculturación no sería aparte enculturación. Y si fuese inculturación, No, entonces estaría mal escrito. así es, inculturación. A ver, Ah, ya. ¿quién me puede dar un ejemplo de esto? Y además, si conocen alguna cultura que no quiera mezclarse con otra cultura, que quiera mantenerse como una cultura La pura. menonita. La menonita, dicen. A ver, explícame mejor. Creo que la cultura menonita, por ejemplo, no puedes casarte con otra persona que no sea de su cultura. No puedes, he visto un poquito de un documental, no puedes, están, digamos, con la sociedad, no se reúnen, la tecnología está prohibida, las mujeres tienen que cumplir un cierto rol, digamos. Ahí están muy aislados de la sociedad, se puede decir, solo son ellos. Muy bien. Y por lo tanto, ellos no se abren a este proceso de interculturalidad, ¿no? De poder relacionarse con otras culturas, ¿no? No, no Sí, quieren mantener su cultura como algo puro. Está bien. ¿Y de qué manera nosotros nos abrimos a otras culturas? ¿De qué manera hay inculturación con el resto de las culturas? ¿O no hay? A ver, voy a buscar a alguien aquí. Itzel, ¿qué dices, Itzel? Dice, ¿puede volver a decir la pregunta? No lo escuché muy bien. ¿De qué manera nos relacionamos con otras culturas nosotros? Eh, pues adaptándonos a sus tradiciones, digamos. O sea, que, digamos, nosotros no hagamos de la cultura quechua, es que hagamos el solsticio de invierno, las coas, esas cosas, digamos. Dame Que un, no todos dame tienen. un ejemplo, a ver, por favor. El ejemplo sería que, por eso, el que no tengamos la cultura de las coas, digamos, y lo hagamos el primer viernes, digamos. O sea, Ah, y ya, eso ya, ya, sería ya. ya, Digamos, o sea, digamos, yo no es hago esa costumbre, ya. cultura, pero la quiero realizar porque otros lo hacen, digamos. Ya, Eso sería. excelente, ¿Se está explica? bien. Está bien, está bien. Gracias, Itzel. No es solamente porque los otros lo hagan, ¿no? Sino que tú también vas aprendiendo el simbolismo de ese carácter y el carácter ritual que tiene la COA, ¿no? Porque hacerlo por hacer no significa que tú eres parte de esa cultura. Tendrías que empaparte de todo el simbolismo y ese sentido que ellos le dan, ¿no? ¿Quién más? A ver, ¿algún otro ejemplo? Lice, una pregunta. ¿Es verdad que cuando una persona está, ¿cómo se dice? O sea, COA cada vez, cada primer viernes del mes, y cuando deja de hacerlo, ¿es verdad que le va mal? Según nuestra concepción andina, sí, porque le has acostumbrado a la Pachamama a darle su comida siempre. Y cuando ya no le das, la Pachamama se enoja, dice, ¿no? Te quita. Sí. Mm, sí, 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 se dice que sí. Bien, avanzaremos. Ya estamos acabando. Características. La cultura se transmite como con la socialización informal, también la formal a través de las generaciones, de generación en generación. Tenemos una cultura ideal y hay una cultura real, ¿no?
dentro de la cultura, ¿no? Tenemos los valores y principios de conducta sancionados por la sociedad. Hay normas ideales. El Amasúa, el Amayuya, el Amaqueya son normas, son el ideal de una sociedad. Pero es raro que se realicen plenamente. Por eso hay gente que sigue robando, que sigue mintiendo y que sigue flojonazo, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Cómo es, Marifer? ¿Sí o no? Está chocha la Marifer. Sí, Lice, tiene razón. Ah, ya, está bien, está bien. Siguiendo con cultura ideal y real. Aunque tenemos un ideal cultural, no siempre nuestras acciones se corresponden con esas normas de conducta, ¿no? En muchos casos no sucede así. Es necesario un cierto grado de correspondencia o que unas normas se transformen a las otras. Debe haber un equilibrio, a eso se refiere. Debe haber un equilibrio y una mesura entre lo ideal y lo real, entre lo que estás buscando hacer y en lo que puedes realmente hacer. Cultura y el individuo. El hombre es formado por una cultura, pero la cultura es creación humana. El ser humano es moldeado por una cultura particular, pero no es su producto. El ser humano no es el resultado, no somos el producto de una cultura, como una especie de fábrica de sujetos con características determinadas, ¿ya? Son procesos que se van dando gradualmente y de manera indistinta. No todos somos iguales, ni pensamos igual, ni actuamos igual, ni hablamos igual, ni sentimos igual. Hay diferencias entre todos nosotros. Aquí lo voy a dejar, ya no tenemos más tiempo. Mañana vamos a terminar esta parte del concepto de cultura y vamos a hablar mañana de la identidad cultural y luego les voy a dar un trabajito que es sumamente interesante, ¿ya? Lice, Dime. una pregunta, ¿para cuándo va a ser la tarea que nos dio? Les voy a Investigar, dar, sí. ya, para la siguiente semana, para el próximo lunes.